La historia de Bill W. Bill contó su historia muchas veces. Generalmente cubría solo a grandes rasgos sus primeros años, centrándose en su recuperación milagrosa del alcoholismo y el crecimiento de Alcohólicos Anónimos en la década de los años 30. La modestia, no la tradición de AA, sobre el anonimato fue lo que tuvo Bill para exponer en detalle los recuerdos de su niñez. Sus primeros años en la escuela, su matrimonio, su juventud, sus primeros encuentros con el alcohol y sus experiencias en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. He aquí, publicados por primera vez en las propias palabras de Bill W. Algunos de sus recuerdos sobre los 39 años anteriores a los que habría ser un último trago fueron escritos, según Bill, para dejar una constancia a grandes rasgos y trazan un cuadro de conmovedora infancia y juventud a quien habría de llegar a ser el cofundador de AA muchos años después. Uno de mis primeros recuerdos es de la contemplación por la ventana desde mi camita, precisamente al ponerse el sol, una de las grandes montañas verdes de Vermont. Esta es una impresión que nunca olvidé. No existe ningún lugar justamente en esta región de Nueva Inglaterra el sitio donde por primera vez vi esas montañas. Ese sitio donde puedo recordar tantos detalles de mi infancia. Mi abuela, después de la muerte de su esposo, se hizo cargo de su trabajo, administrar el hotel en East Dorset, Vermont, con la ayuda de sus hijos, uno de los cuales era mi padre, Hillman. Fue ahí donde nací. El lugar de mi nacimiento, con peculiar justicia, como habría de resultar más adelante, fue el cuadro situado de la antigua taberna. Recuerdo haber escuchado a mi viejo amigo Mark Allen, el cartero, hablar sobre una gran curiosidad que despertó mi llegada a este mundo entre los otros niños y los clientes del hotel. Mi padre era cantero y operador de una cantera y trabajaba con las grandes canteras de mármol de la zona, la cual suministraba el material para muchas estructuras notables, tales como la tumba de Grant y la casa matriz de la Biblioteca Pública de Nueva York. Entre paréntesis, el alcoholismo no era desconocido en el lado paterno de mi familia. Mi abuelo sufrió un caso serio de alcoholismo, que sin duda apresuró su muerte, aun cuando algunos años antes, para la grandeza de todos, había dejado de beber después de asistir a unas sesiones de iglesia, y nunca se supo que hubiera vuelto a hacerlo. Esto causó una gran consternación, solía decir mi abuelita. Entre sus antiguos amigos agnósticos y fuertes bebedores, veteranos de la guerra civil. Yo no sabía, pero a veces mi padre bebía mucho. Aunque nunca fue alcohólico, como yo, era una persona que se alborozaba con el éxito y solía celebrarlo con largas borracheras, junto con sus amigos, los canteros prominentes, aunque nunca comprendí los detalles. Creo que uno de esos episodios ofendió profundamente a mi madre y aumentó la tirantez que existía entre ellos. El lado materno de la familia se compone de gente de mucho más tensión, de inmensa voluntad y grande fortaleza. Se le dificultaba mucho formar relaciones íntimas con los demás. Eran capaces de sentir un gran amor por los suyos, y esto fue ciertamente un factor en la relación del abuelo paterno conmigo, pero, aunque eran esas personas altamente respetadas, no eran queridas por la gente ajena a la familia. Mis primeros recuerdos son bastante borrosos hasta la edad de aproximadamente 7 años. Desde luego, ya había ido a la escuela en el plantel de 2 salones en East Dorset, pero pronto fui trasladado a otra escuela, cuando la familia se mudó a Rutland. Recuerdo muy bien lo confundido que me sentí por el gran número de niños que había, y empecé a desarrollar una gran timidez. Al mismo tiempo empecé a sentir grandes deseos de entrar en competencia. Debido a mi timidez y torpeza comencé a trabajar para llegar a ser un jugador de béisbol, y aún en esa temprana edad manifesté mucho interés por la ciencia y acondicionaba un lugar en la leñera como laboratorio. Recuerdo lo horrorizado que se quedó mi padre cuando una noche llegó a casa y descubrió que había mezclado ciertos ácidos, he olvidado cuáles, para hacer nitroglicerina en el cobertizo. Cuando llegó, yo estaba remojado en tiras de papel de nitroglicerina y quemándolas. ¿Podrían imaginarse su reacción? Acostumbrado él, como lo estaba en su trabajo de cantero,
al uso de la dinamita, que no es sino una pálida imitación de la nitroglicerina, recuerdo con claridad lo cautelosamente me levantó mi padre el plato, cavó un hoyo y mojó cuidadosamente, esparció el terrible material en el fondo y metódicamente lo cubrió. Recuerdo lo grata que me era la compañía de mi padre en esos días, quien jugaba conmigo a la pelota en el patio todas las noches, y los domingos rentábamos una celeza con un techo plano y adornaba por todas partes. En ella paseábamos elegantemente y con gran satisfacción. Por otra parte, mi madre Emily era dada a la estricta disciplina. Recuerdo con claridad la angustiosa hostilidad y temor que sufrí cuando me dio mi primera paliza con un cepillo debido a que falté a algo. No me es posible recordarlo, pero no sé por qué razón nunca pude olvidarla. Dejó en mí una impresión increíble en mí, especialmente por haberme percatado de que yo había hecho enojar tremendamente a ella. En la escuela no creo haber alcanzado calificaciones particularmente buenas. En el mundo académico habría siempre de ser mi destino, de que algunas de mis calificaciones fuesen muy buenas y otras muy malas. En los deportes también alternaba entre el sentirme sumamente alborozado con el éxito y profundamente desalentado y tímido con la derrota, especialmente si esa derrota tomaba la forma de una absoluta paliza proporcionada por un muchacho de menor tamaño que el mío. Aún en ese entonces empezaba a ser muy alto para mi edad. Por más que trato de recordar a los amigos de mi infancia, es poco sorprendente el no poder traer a la memoria a algún amigo que fuera realmente íntimo. Compañeros de juego, sí, pero debido a la timidez y torpeza no creo haber llegado a tener amigos íntimos. Siempre estaba tratando de dominar o ser dominado por alguien. Mi único nexo íntimo era con Mark Helen, un muchacho más o menos de 10 años mayor que yo, de quien dependía por su conocimiento superior sobre las cosas mundanas. Mi madre no estaba bien, sufrió una seria operación y estuvo confinada y en la casa como una inválida durante mucho tiempo, y luego llegó un poco después de que se recuperó. Se me dijo que mi madre se había ido de viaje de negocios. Cuando no regresó tuve la sensación de que algo andaba mal. Poco tiempo después de eso hicimos maletas, mi madre, mi hermana, Dorothy y yo. Ayudamos por el padre de mi madre y nos mudamos de regreso a Heath Dorset. Luego vino un choque que no puedo nunca olvidar poco después de habernos mudado. Mi madre nos llevó a Dorothy y a mí a lo que supusimos que iba a ser un día de campo en un hermoso lago de North Dorset. Nos sentamos a la orilla, a la sombra de un árbol, y mi madre estaba muy silenciosa, y creo que todos presentíamos algo grande. Entonces mi madre me dijo que mi padre se había ido para siempre. Hasta esta fecha me estremezco cada vez que recuerdo aquella escena en el pasto, cerca del lago. Fue una experiencia hondamente angustiosa. Sin embargo, escondí la herida y nunca hablé con nadie de ella, y mucho menos con los abuelos maternos, con quienes fuimos a vivir, a Dorothy y yo. Posteriormente se divorciaron mis padres y poco después se volvió a casar mi padre. Él murió el 14 de febrero de 1954. Mi madre emprendió una carrera que me obligó a irse a Boston, y fue poco lo que vi durante los siguientes años. Sus venidas a la casa eran siempre objeto de gran alegría, particularmente en Navidad, pero yo me percataba de que existía una barrera entre ella y yo. Yo quería a mi padre, pero admiraba y respetaba a mi madre en una forma diferente. Poco después, Dorothy se fue a vivir con mi padre, y les cayó a suerte a mis abuelos encargarse de mi educación en Heath Dorset. Recuerdo vívidamente este periodo de mi vida. Para esas fechas tenía 10 u 11 años, seguía creciendo mucho, más deprisa aún, y continuaba sufriendo por causa de mi torpeza física y por la separación del divorcio de mis padres. Recuerdo haber escuchado a mi padre y a mi abuelo sobre el divorcio y cómo podría llevarse a cabo. Recuerdo el viaje secreto de mi madre a Bennington, Vermont, para ver a un individuo llamado Baker. Luego supe que el divorcio se había consumado, ciertamente que eso me dejó en una profunda huella. A muy temprana edad aprendí a nadar y me volví pugnas en actividad. De hecho, esto empezó a suceder con todos los deportes. Sentía que tenía que luchar como Hurston, bateaba como un tip-top,
ser tan buen alambrista como el mejor del circo y tirar como Buffalo Bill. Y esa fue mi actitud a través de la trama de Existencia. Cuando mi vecina Rose London estableció una biblioteca circulante en la desértica cantera de su afinado padre, empecé a ser un voraz lector. En cuanto fui capaz de hacerlo y leía todo lo que llegaba a la biblioteca. De hecho, solía dormir muy poco durante las orgías de lectura. Aparentaba irme a acostar, tras de haber sido enviado a la cama severamente por mi abuelo, y entonces solía esperar hasta que pensaba que ya no se notaría la luz, y encendía la lámpara de petróleo, la colocaba en el suelo, ponía a su lado un libro, y me colocaba a la orilla de la cama para leer, a veces toda la noche. También me gustaba mucho construir cosas, trabajar con herramientas y productos químicos. Había convertido mi recámara en un laboratorio químico durante algún tiempo y luego empecé a hacer experimentos con la radio, un invento completamente nuevo en aquellos días. Creo que fui uno de los primeros en tener un receptor inalámbrico en Vermont. Estudié la clave Morse y siempre me sorprendió no ir a la par con los operadores rápidos. Pero mis aventuras con la radio ocasionaron la sensación en el pueblo y fueron objeto de que se señalara con distinción, algo por lo que, desde luego, tenía un creciente anhelo, hasta que al fin se convirtió en obsesión. Más adelante fui enviado a un interinato situado en Manchester, a unos 8 kilómetros de distancia. Estuve internado ahí, donde permanecía 5 días a la semana y volvía a East Dorset los fines de semana. La primera experiencia que me afectó profundamente allí tuvo que ver con el béisbol. En la primaria había sobresalido. Los muchachos de ese lugar no eran muy buenos, pero en Manchester tenía que enfrentarme con una fuerte competencia. Durante mi primera aparición alguien lanzó una bola alta. Subí las manos, pero no logré cacharla y me pegó en la cabeza. Me tiró e inmediatamente me vi rodeado por un grupo de muchachos preocupados, pero en el momento que me vieron que no estaba lastimado, todos empezaron a reírse de mi torpeza, y recuerdo el terrible espasmo de ira que surgió en mí. Brinqué, levanté el puño y dije, ya verán que les voy a demostrar que yo seré el capitán de este super equipo de béisbol. Y esto dio lugar a otra carcajada, originando en mí un tremendo brío para sobresalir en el béisbol, una lucha desesperada por ser el número uno. Si no podía conseguir que alguien jugara conmigo, tiraba una pelota de tenis contra el costado de un edificio o pasaba horas y horas aventando piedras en los postes telefónicos para perfeccionar mi brazo, a fin de poder convertirme en el capitán del equipo de béisbol. Hacia la fecha mi brazo derecho no estaba bien, aparentemente dejé lesionado mi hombro. No obstante, desarrollé una tremenda puntería y una gran velocidad con la pelota, y mi promedio como el bateador era alto. Me convertía en el número uno del campo de béisbol. En esos días el pitcher era el héroe, y me volví pitcher hasta que al fin llegué a ser capitán. En este periodo fui sumamente feliz porque en los terrenos que importaba tenía éxito. Toqué el primer violín con una mala orquesta, pero lo hice. En mi trabajo escolar, si mi interés era grande, como en el caso de la química, la geografía y la física, mis calificaciones llegaban a un promedio entre 95 y 98. Otras materias, entre ellas el inglés, el álgebra, me costaban trabajo, y entre ellas solo alcanzaba promedios bajos. Durante este tiempo, a pesar de mi cara fea y mi porte desgarbado, una de las muchachas me estaba en el seminario cercano. De hecho, la hija del ministro se interesó en mí. Las jovencitas del lugar habían tardado en notar mi presencia, cuando por primera vez aparecí en Manchester, y yo había desarrollado unos tremendos sentimientos de inferioridad en relación con las muchachas. Ahora me encontré de pronto exactamente enamorado. Luego, aconteció un suceso que habría de tener una profunda influencia en los años posteriores. El director de la escuela interrumpió nuestros ejercicios en la capilla una mañana para informar, con rostro grave, que la hija del ministro, la que yo amaba, había muerto inesperadamente la noche anterior. Todavía puedo sentir el espantoso golpe de esa mañana. Fue un cataclismo colmado de angustia tal como solo la he vuelto a sentir 2 o 3 veces en toda mi vida. Tuvo como resultado lo que aquellos tiempos se llamaba un colapso nervioso, y que en esos días simplemente significa una intensa depresión. Quedé abatido y perdí el interés en todo.
Ni deportes, ni trabajo escolar, ni atención a nadie. Me sentía absoluta, completa, profunda y compulsivamente desdichado. Solía salir a hurtadillas e ir al sepulcro donde ella estaba enterrada, permaneciendo allí durante horas eternas, convencido de que toda mi vida se había desbaratado por completo. Desde luego que ya no podía ser el número uno, podía ser nadie. No podía ganar porque el adversario era la muerte, de suerte que mi vida, pensaba yo, había terminado allí. La secuela fue que fallé en alemán, razón por la cual no pude graduarme. Heme aquí, el presidente de mi clase, sin poder recibir un diploma. Mi madre llegó enojada en extremo de Boston. Tuvo lugar una violenta escena en la oficina del director, sin embargo no obtuve el diploma. No sé cómo sobreviví el verano que siguió. La pasé sumido en la angustia y en reflexión compulsiva, todo concentrado en la hija del ministro. De algún modo logré terminar un curso de alemán y entonces mi madre me llevó a vivir con ella a Arlington, Mass, en las afueras de Boston. Fui inscrito en una secundaria local y apenas pude pasar algunos cursos debido a mi interés científico. El plan era que yo habría de ser ingeniero y prepararme para los difíciles exámenes de ingreso del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Huelga el decir que apenas logré pasar uno de los exámenes. De un modo u otro ingresé a la Universidad de Norwich, el colegio militar del estado de Vermont, donde los requisitos de ingreso eran mucho más fáciles que los del Instituto de Massachusetts. Fue durante ese tiempo cuando conocí a Lois, la maravillosa mujer con quien habría de casarme más adelante. Era la hija de un médico de Brooklyn, en Nueva York, quien llevaba a su familia a North Dorset a pasar los veranos. Ahí ocupaba una pequeña cabaña construida en el sitio, exacto donde mi madre me había informado sobre su inminente divorcio años atrás. Lois llegó a mi vida tan tiernamente como una madre a un niño. Empezó siendo un romance de verano, me atrajo y supongo que yo a ella, y comencé a enamorarme de ella. Fue así de sencillo. Sin embargo, para el verano de 1914 fui inscrito en Norwich, donde la disciplina era casi estricta como West Point. Nuevamente sentí que no era nadie, ni siquiera podía empezar a competir en deportes, ni en la música, ni por lo menos en popularidad con la gente que me rodeaba. Recuerdo toda precisión que cuando estaba de moda el ingreso a las fraternidades, yo no recibí la invitación a una sola de ellas. Traté de ingresar en los equipos de béisbol y de fútbol, pero no era suficiente. Bueno, en ninguno de los equipos de primera fuerza. Habría un muchacho que tocara el violín en forma tan superior a la mía. Nunca pude acercarme a la orquesta de baile. Aun cuando manejé bien algunos de mis estudios, empecé a fallar en otros. En el mejor de los casos, era un tipo de segunda. Era el invierno crudo. Lois y su familia habían regresado a Brooklyn. Yo me había lastimado el hombro, no sé por qué. Estaba convencido de que también padecía del corazón e iba a morir. Tan pronto como trataba de hacer algunos ejercicios sencillos, empezaba a sentir terribles palpitaciones y sufría un colapso. Desde luego, fui de inmediato llevado a la enfermería porque encontraron que no me pasaba absolutamente nada. Esto sucedió una y otra vez hasta que, después de un par de semanas, me mandaron con mi abuelo a East Dorset, que era exactamente donde yo quería ir. Luego del verano, y Lois reapareció y me sacó de esa melancolía. Para esa época nos habíamos enamorado profundamente y naturalmente sané mis padecimientos del corazón. Amaba y era amado, y había de nuevo esperanzas. Sin embargo, recuerdo unas largas conversaciones con Lois en las que yo declaraba que no era bueno para nada, que no podía enfrentarme de nuevo a la escuela y no podía soportar el dejarla. Lois simbolizaba una forma de vida que siempre me había hecho sentir inferior. Sus allegados pertenecían a una magnífica familia de Brooklyn, gente a la que nosotros, los de Vermont, llamamos personas de la ciudad. Ella poseía dones sociales que yo desconocía. La gente de mi pueblo todavía comía con el cuchillo. Y es por eso que su estímulo e interés por mí me sirvieron con un gran incentivo. Pero tenía que regresar a la escuela. Fueron tremendos los esfuerzos que tuve que hacer para compensar mis fracasos pasados.
Empecé a ser mucho más popular entre mis compañeros y aunque estaba retrasado en mis estudios, fui nombrado oficial en el cuerpo de entrenamiento de la escuela. Descubrí que tenía la aptitud de los ejercicios militares, pero sea como fuere, la Primera Guerra Mundial me salvó de no graduarme. Llegué al campo de entrenamiento del ejército de Pittsburgh, Nueva York, en mayo de 1917. Para ese entonces Lois y yo ya estábamos comprometidos para casarnos. Mis sentimientos estaban realmente confusos. Por una parte, nosotros los de Vermont éramos personas orgullosas en nuestras tradiciones militares y creíamos que el deber de todo ciudadano era el ser soldado voluntario. Creo que, por otra parte, estaba asustadísimo ante la perspectiva de no poder vivir sin Lois, quien estaba ahora intensamente enamorado. Al principio, las cosas fueron bien en Pittsburgh, debido a la rigurosa disciplina en Norwich. Mis compañeros de escuela y yo tuvimos un comienzo muy superior al del resto de las reclutas, y nuestra resistencia era de millas por encima del promedio. Además, yo estaba desarrollando cierta capacidad para el liderato, cosa que también me gustaba. Sin embargo, en el fondo estaba ese espantoso temor. Tal vez mi hora había llegado. Yo quería vivir por Lois y por la promesa del futuro. Como entrenamiento avanzado, acogí la artillería costanera, colocándome a salvo, según creía, en una de las ramas más seguras del servicio. Pues bien, una noche después de la cena, aquellos de nosotros que habíamos hecho esa elección fuimos trasladados a Fort Monte, Virginia. Conforme el tren se ponía en marcha, mitad del campamento de Pittsburgh nos rodeó gritando con mofa: «¿Con que jugando a la segura?». Me sentí agobiado por una terrible sensación de vergüenza y culpa, como si de alguna forma hubiese traicionado a mis antepasados de Vermont. El curso de estudios fue posteriormente terminado en Fort Morton y se me comisionó como oficial de artillería. Tenía justamente 21 años de edad. De Monroe fui trasladado a Fort Rodman, en Massachusetts, en las afueras de New Bedford. Aquí reinaba toda la tradición del viejo ejército, de los oficiales maduros y de los oficiales sin comisión, junto con los que habían sido reclutados y los voluntarios. Cómo me gustaba ese ambiente, animado como lo estaba, al haber sido puesto al mando de los soldados. Pero todavía sentía a veces ese temor vago de ser enviado de servicio al extranjero. Mientras tanto, la gente de sociedad de la comunidad cercana empezó a invitar a los jóvenes oficiales a sus residencias. Esta era la primera vez en mi vida que había estado en tan eminente compañía, tal como veía las cosas en aquel entonces. Una vez más me sentí temeroso e inepto. Al conversar, apenas podía decir una o dos palabras, y la cena resultaba un esfuerzo terrible. Fue entonces cuando alguien puso en mis manos algo llamado Cocktail Burns, mi primer trago. Durante todos mis años escolares había permanecido alejado del licor, viendo por muy debajo de mí a los compañeros que iban a Montpelier, bebían cerveza y gustaban de la compañía de sus mujeres fáciles. Esto estaba por debajo de mí. Sabía también lo que el licor le había causado a algunos de mis antepasados y me daba miedo. Pero ahora estaba en mi mano. Me sentía tan tímido que tuve que beber ese trago, y lo bebí, y otro, y después el milagro. Esa extraña barrera que existía entre mi persona y lo demás pareció desvanecerse instantáneamente. Tuve una sensación de que pertenecía al lugar donde estaba, era un miembro del universo, era, por fin, parte de las cosas. Qué extraña magia se produjo con esos 3 o 4 tragos. Me convertí en el alma de la reunión, pude hablar bien y libremente. Hasta se me invitó a otros eventos sociales posteriores, pero creo que hasta esa primera noche me emborraché bastante, y en la segunda o en la tercera reunión me perdí por completo. Pero en esos años todo el mundo bebía mucho y mi conducta no fue desaprobada. Lois me visitó en Fort Rodman y creo que fue durante esa visita en lo particular cuando decidimos casarnos antes de que yo fuera enviado al extranjero. En New Bedford no quería presentarla a mis nuevos amigos. Los allegados de mi prometida no eran estrictos con respecto al licor, pero no lo consumían en las cantidades de mis amigos y yo lo estaba haciendo.
de suerte que llevé a Lois a una de las reuniones, me tuve que abstener de beber y volví a sentirme muy inferior durante toda la noche. Poco después se me concedió el permiso para ir a casarme a Brooklyn. Sin el licor, sentí mi antiguo malestar torpeza en casa de sus familiares, aun cuando sus padres y amigos hicieron todo lo posible por hacerme sentir bien. Nos casamos, regresamos a New Bedford y tomamos un apartamento en el centro. Solo tenía que reportarme a mi puesto en el momento de la diana. El resto del tiempo era mío. Ese fue un periodo estático en mi vida. Lois y yo hacíamos reuniones y servíamos bastante licor. Ella empezó a preocuparse porque yo solía perderme por completo más o menos cada tercera reunión, pero por otra parte era un periodo entre alegre y sombrío feliz, pero nublado por mi miedo subyacente a ir a la guerra. Muy adentro de mí estaba el temeroso y a la vez muy el avergonzado. A fines de la primavera, a principios de verano de 1918, se recibieron órdenes súbditas de que me reportara en Fort Adams, en Newport. Al llegar descubrí que todos los oficiales vivían en tiendas de campaña, en una parte del antiguo terreno destinado a los desfiles, en tanto que Lois y las otras esposas se congregaron a Newport. Generalmente nos podíamos ver una noche a la semana. Durante los fines de semana, la despedida se acercaba. Por fin llegó el día del temido. Recuerdo que fui a comer con Lois y otro oficial y su esposa. Una nube de melancolía nos cubría. Recuerdo haber sentido aversión por ese estado de ánimo y ese pesimismo, y haber pensado lo egoísta que yo era. Después Lois y yo nos parábamos solos sobre uno de los bellos acantilados de Newport, con vista al mar. Era una parte completamente aislada en la playa. Ella y yo mirábamos el océano con un sentimiento de incertidumbre. El sol se estaba poniendo y habíamos hablado del futuro con alegría y optimismo. Ahí sentí los primeros atisbos de lo que más adelante habría de conocer como una experiencia espiritual. Conforme se desarrolló en mí, a través de los años, nunca lo olvidaré. De suerte que, cuando partimos y fuimos embarcados en el tren, y le dije adiós a Lois por la ventana al salir de Boston, mi estado de ánimo no estaba demasiado decaído. Zarpamos de un barco británico, el Lancashire, por el puerto de Nueva York, hacia el este. Qué bien recuerdo ese viaje. Había una corriente oculta de nerviosismo a bordo, desde luego, pero los pasajeros estaban en realidad llenos de regocijo y confianza. Pronto me gané la amistad del camarero y uno de los oficiales del barco. Este último me proporcionó mi primera experiencia con el brandy, que yo imaginaba que impedía que llegara al terrible frío del Mar del Norte y desviaba de mi mente el hecho de que estábamos viajando en aguas infestadas de submarinos alemanes. Por fin llegamos a la Gran Bretaña. Nos acuartelamos primero en Manchester, Inglaterra. Luego marchábamos en Suffolk, donde abordábamos un transporte al terminar la tarde, rumbo a los campos de batalla de Francia. Recuerdo que realmente me gustó el trayecto a través del canal sin luces y las preocupaciones que teníamos que tomar para que en un cigarrillo o un fósforo no fueran vistos, y la aprensión que reanimaba conforme nos acercábamos al enemigo. Por fin, posteriormente fuimos enviados a un pueblito de fuera de Ligonier, Bélgica, donde teníamos el entrenamiento, y luego fuimos trasladados a una zona de artillería. En esta ocasión íbamos realmente a disparar nuestras armas, aunque solo fuera como práctica. Fue lo más cerca que estuve de la muerte en el extranjero. Nos habíamos establecido en una pequeña villa en las montañas y recuerdo cómo nuestras baterías y batallón se colocaron dentro de una trinchera bien cavada. Se suponía que deberíamos de disparar contra la colina baja y en el campo que se extendía más lejos. Cuidadosamente medimos la distancia entre armas e hicimos los cálculos. Por último fui enviado a 9 millas de distancia, que era el lugar donde se suponía que llegarían los proyectiles aproximadamente a 300 yardas de nosotros. En un campo se colocó la lona, donde se suponía que iba a practicar con las 4 armas. Yo estaba en una zanja con un periscopio para observar la operación a distancia. Cuando el arma número 1 disparó, podíamos seguir el reporte en nuestros teléfonos y nos pusimos terriblemente emocionados
cuando el proyectil cayó prácticamente en la marca. De veras pensamos que éramos buenos. Luego fue disparada el número 4. De repente hubo una sensación de hundimiento en mi plexo solar, una sensación de que la tierra se estaba abriendo en un abismo debajo de mí y un tremendo golpe. Me cayeron toneladas de tierra encima. Apenas pude arrastrarme fuera de la zanja para enterarme de que, debido a un mal cálculo, el arma número 4 había sido apuntada directamente encima de nosotros. Fue un milagro el que yo haya salido vivo y prácticamente sin haber sufrido daños. Estábamos todavía en aquel pueblito cuando se firmó el armisticio. El pueblo se volvió loco. Ahí vi a mi único amigo borracho francés que me abrazó y me barboteó lo maravilloso que eran los Earth Unist. Para esas fechas ya me había aficionado al vino francés local, del que se disponía libremente en todos lados. Pero antes de mi paladar se acostumbrara demasiado, fuimos trasladados a la ciudad de Bordeaux. Después de un tiempo nos enviaron a casa. Lois me recibió en el puerto de Hoboken y la vida empezó de nuevo. Como todos los veteranos de regreso, me tropecé con algunas dificultades. A diferencia de la mayoría de ellos, me dirigí hacia un destino que llevaba sendas que no podía haber previsto. Cuando desembarqué de aquel barco a orillas de Nueva Jersey y me precipité en los brazos de mi bella esposa Lois, que me estaba esperando. La experiencia espiritual de Bill en el Hospital Towns, ocurrida en diciembre de 1934, y los sucesos que la ocasionaron y que le siguieron están comprendidos dentro de los capítulos más alentadores de la historia de Alcohólicos Anónimos. Ningún tributo a Bill sería completo sin repasarlos nuevamente. Este relato se basa en la historia que aparece en Alcohólicos Anónimos, llega a la mayoría de edad y es tal como Bill lo expuso a través de los años. Los Estados Unidos se hallaban en medio de la depresión, lo mismo le sucedía a Bill, pero su depresión se aliviaba con las altas de su alcoholismo crónico, solo para asumirlo a niveles más profundos debido a las resacas y a la aparición del espectro de la derrota en sus dos batallas por la supervivencia. Una se estaba librando contra el demonio dentro de la botella de licor, la otra era una lucha por conquistar el mundo de continua y veloz especulación de la bolsa de Wall Street, donde Bill ganó un poco y perdió mucho en un mercado descendiente debido a su porfiriado empeño por ser el número 1. No se percataba de la celebridad con que iba perdiendo en ambos frentes. Repentinamente me encontré gritando: «Si hay un Dios, que se presente ante mí. Estoy listo para hacer lo que sea, lo que sea». Una espantosa borrachera iniciada el día del armisticio le dejó tirado en el callejón situado detrás de su casa en Brooklyn. Lois lo metió a la cama. De acuerdo con lo que Bill recordaba, despertó con una depresión infernal que lo llevó a una gira alcohólica compulsiva durante la cual bebió ginebra barata hecha en casa. La interrupción de la soledad de este borracho, en lo particular por su antiguo camarada de borracheras, Evie, se reconoce ahora como el principio de la secuencia de eventos que habría de concluir la formación de Alcohólicos Anónimos. Evie, un borracho de una intensidad comparable a la de Bill, apareció sobre ese día y con la mirada limpia en la cocina de la casa de Bill. Había además algo diferente en Evie, pensó Bill, aunque no podía precisar en qué consistía. Evie le explicó a Bill que súbitamente había encontrado la religión en los entonces populares grupos Oxford. «Tuve que admitir que estaba derrotado», explicó Evie. «Aprendí que tenía que hacer un inventario de mí mismo y confesar confidencialmente mis defectos a otra persona. Aprendí que tenía que hacer reparaciones por los daños que había causado a los demás. Descubrí que debía practicar la forma de dar que no tiene una etiqueta con precio, el dar de uno mismo a alguien, y esta es la forma de conservarse sobrio. Ahora», añadió, «sé que te vas a mofar de esto, pero también me enseñaron que debía pedirle a cualquier Dios que concibiera que me diera la fortaleza para llevar a cabo estos preceptos. Y, si no creía que existía un Dios, que entonces era conveniente que tratara de experimentar el pedirle a cualquier Dios que pudiera existir. Y sabes, Bill, es una cosa curiosa, pero aún antes de haber hecho todo esto, tan pronto como decidí que trataría de hacerlo con la mente abierta, me pareció que mi problema alcohólico había desaparecido.
No fue en lo absoluto como la abstinencia forzosa. En esta ocasión me sentí completamente librado del deseo y no he tomado un trago desde hace meses. Esas personas de los grupos Oxford tienen algo. En el esfuerzo de Abby por darle a Bill un pedacito de esperanza ante sus batallas perdidas, en esa sencilla comunión entre dos viejos amigos se germinó la fraternidad de AA. Ni Abby ni Bill se percataron de ello en aquella tarde. Desde luego, y Bill no tuvo que caminar más por la oscura senda del alcoholismo. En un viaje bien entrado en copas a la misión de los grupos Oxford en el centro de Manhattan, Bill se enfrentó cara a cara con otros alcohólicos, algunos bebiendo y otros en recuperación, por lo menos por un corto tiempo. Con los dientes apretados y un poquito de fe en sus ojos, Bill debe de haber visto reflejado su propio tormento. Regresó a Lois y a la botella, pero fue un hombre diferente el que regresó. Surgían preguntas en su coincidencia empapada de ginebra y junto con las preguntas nació una profunda desesperación que inflamó una resolución de detener su manera excesiva, compulsiva y destructiva de beber. Bill ya antes había sido desintoxicado en los Towns Hospital, pero cuando entró tambaleante al vestíbulo y a la sala de recepción, llevando una botella de cerveza, el 11 de diciembre de 1934 fue por una última vez. Con bastante fanfarronería alcohólica, Bill estaba seguro de que en alguna forma dentro de su borrachera había encontrado la solución a su problema. El doctor William Silworth, médico residente del hospital, había escuchado todo tipo de desvariados articulados por muchos borrachos, incluyendo el de Bill, con anterioridad. De suerte que se aplicó a Bill un calmante y se metió en cama. Después de unos días, Bill se sintió mejor físicamente, pero ahora cayó dentro de una depresión. Abby apareció en el hospital y nuevamente repitió sencillas ideas adquiridas de los grupos Oxford, que parecían estarlo ayudando a mantenerse sobrio, y se fue. Lo siguiente se relatan las propias palabras de Bill. Mi depresión se profundizó en una forma insoportable y por último me pareció como si estuviera hasta lo más profundo del abismo. Todavía me mofaba bastante acerca de la noción de un poder superior a mí, pero finalmente, al menos por el momento, el último vestigio de mi orgullosa obstinación estaba derribada. De repente me encontré gritando, si hay un Dios, que se presente ante mí. Estoy listo para hacer lo que sea, lo que sea. Súbitamente el cuarto se iluminó con una luz enorme y blanca. Me sumergí en un éxtasis indescriptible en palabras. En lo profundo de mí, yo me parecía que estaba en una montaña y que en un viento, no de aire sino de espíritu, envolvía el espacio. Y entonces me di cuenta de que era un hombre libre. Lentamente fui desapareciendo el éxtasis, yacía en la cama, pero ahora y por un momento estaba en otro mundo, en un mundo nuevo de conciencia. Alrededor de mí y a través de mí había una maravillosa sensación de presencia, pensé. De modo que este es el Dios que predican. Me envolvió una enorme paz y pensé, no importa qué tan mal parezcan andar las cosas, ahora están bien. Todo está bien con Dios y su mundo. Alarmado por este incidente, Bill mandó a llamar al doctor Silworth, quien llegó a su lado junto a la cama. Bill le platicó lo que había sucedido y dijo que temía por su sano juicio. En un momento histórico para AA, el doctor Silworth tranquilizó a Bill diciéndole que las experiencias de conversión de este tipo, aunque son raras, sí le ocurre a la gente que está bajo la influencia de una honda depresión y después de que suceden con frecuencia se sufre una transformación. En el caso de Bill, quizás esto podría haber sido una liberación de la compulsión de beber. Así es que, muchacho, concluyó el médico, sea lo que fuere que tengas ahora, es preferible que te aferres a ello. Es mucho mejor que lo que tenías apenas hace un par de horas. Cuando fue dado de alta en el Towns Hospital, Bill trató de aplicar el consejo de Abby para lograr la sobriedad de otros alcohólicos que habían rondado en los grupos Oxford. Fracasó en su intento, pero hubo un éxito notable. En tanto que Bill se topó con el hecho de su intensa evangelización, ocasionada por su propia experiencia en el Towns Hospital, sencillamente no daba resultado con otros alcohólicos. Él fue la única excepción. Por espacio de 6 meses, Bill se conservó sobrio a sí mismo por medio del vigor de sus esfuerzos por ayudar a los demás. Un fracaso de negocios llevó a Bill a Akron, Ohio.
en la primavera de 1935, se había vuelto a reventar otra pompa de jabón de la bolsa de Wall Street y un sábado en la noche se encontró en el vestíbulo del hotel Mayflower en un estado deprimido, desanimado, lleno de autocompasión y pensando en la posibilidad de dar una vuelta en el bar del hotel para beber un ginger ale. Inexplicablemente le entró el pánico. En vez de ir tras el primer trago fue a un teléfono público, iniciando así lo que pronto habría de ser uno de los métodos más efectivos de AA, la terapia telefónica. Al no conocer a ningún alcohólico a quien llamar, Bill escogió al azar el nombre de un ministro religioso en la guía telefónica de Akron. Explicó su problema y pidió que se le proporcionaran nombres de borrachos locales con quienes pudiera hablar. ¿Pueden imaginarse lo que habrá cruzado por la mente del pastor mientras escuchaba a Bill? Pero le dio una lista de 10 personas que, pensaba él, podrían estar en estado de ebriedad o conocer a alguien que lo estuviese. Bill trató de hablar con todas ellas. La última persona de la lista localizada en la 10ª llamada de Bill era una dama no alcohólica conocida por sus buenas obras y palabras, Henrietta Seiberling. Al igual que el ministro religioso, de algún modo pareció comprender lo que Bill deseaba. Invitó a Bill a su casa, donde le informó que había encontrado al hombre preciso para él, el Dr. Bob, cirujano de Akron. El buen médico, dijo ella, había estado acabado tanto su vida como su carrera por su manera muy secreta de beber y, en años recientes, había hecho intentos fútiles para dejar de beber utilizando medios, tanto médicos como religiosos, sin éxito. Henrietta llamó a la esposa del Dr. Bob, Annie, por teléfono, solo para desalentarle con la noticia de que Bob estaba celebrando el Día de las Madres y acababa de traer a casa una maceta con una planta que requería de su atención. Como explicó Bill posteriormente, lo que Annie no dijo fue que la planta estaba en la mesa y Bob debajo de ella, tan plantado que no podía levantarse. La reunión se pospuso para el día siguiente. En la tarde, el tembloroso cirujano de Akron se reunió con el agente de la bolsa de Wall Street, en la casa de la señorita Seiberling. Hablaron hasta altas horas de la noche. Los agentes invisibles catalíticos que habían logrado esta primera junta de AA, un verdadero éxito, fueron pocos, pero poderosos. Ambos hombres eran alcohólicos incurables que lo habían probado todo para dejar de beber. Ambos eran de edad madura, aunque Bob era 15 años mayor que Bill, y ambos vivían en respetable matrimonio. Ninguno de ellos representaba la estereotipada caricatura del borrachín de barriada baja, que era la visión generalmente aceptada del alcohólico. En ese entonces, ambos eran profesionales con inteligencia y capacidad y empuje. Ambos eran también individuos con enormes recursos espirituales en potencia. Ambos, y aquí la coincidencia se funde con el destino, eran del estado de Vermont, y por tanto la empatía que lograron tenía las raíces en la tierra de su nacimiento y en su forma de expresión del lenguaje. Bill se mudó a la casa del Dr. Bob por el momento y el Dr. Bob permaneció milagrosamente sobrio por aproximadamente un mes. El Dr. Bob tenía aún otra borrachera por delante. Empezó con una convención médica en Atlanta City y terminó en Akron. Llegaron entonces noticias de que se necesitaba al cirujano en su hospital en el término de 3 días para efectuar una operación delicada. Bajo los cuidados de su esposa y Bill, el Dr. Bob fue restituido a la sobriedad por medio del procedimiento familiar de ir disminuyendo la ingestión de alcohol. El 10 de junio de 1935, Bill y Annie llevaron al Dr. Bob al hospital, donde harían de tener lugar la operación. En un acto de caridad, solo comprendido por cualquier alcohólico que sepa lo que es salir de una borrachera, Bill le dio al Dr. Bob una botella de cerveza para calmar los nervios, a fin de que pudiera sostener el bisturí. El Dr. Bob bebió la cerveza, practicó la operación y no volvió a beber un trago más durante sus restantes 15 años de vida. Con ese gesto, Bill convirtió los infortunios personales de 2 alcohólicos miserables en el principio de la historia de la Organización de Alcohólicos Anónimos. La fraternidad nació ese día a través de la bondadosa clemencia, la comprensión especial de un alcohólico hacia otro y de un pequeño incidente en Akron. Creció hacia un continuo proceso de proporciones casi mundiales, pero siempre con el mismo espíritu. Qué irónico es que esta bondad haya sido por primera vez santificada, y nada más menos que con una botella de cerveza. Casi desde el principio, Bill W.
estuvo ansioso por atribuirle el mérito del desarrollo de AA a otras personas. Fue para él cuestión de orgullo personal su pasión por pasar inadvertido. Más allá de lo que indica la 12ª tradición, el anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones, recordándonos siempre que hay que colocar los principios por encima de las personalidades. Los extremos a los que llegó Bill para proteger este fundamento incluyeron rechazar numerosos honores públicos, tales como un doctorado ofrecido por una gran universidad, rechazar a los editores de la revista Time lo pusieran en la portada a él, no a AA, declinar continuamente ofertas para vender los derechos de su biografía a la industria cinematográfica, a pesar de que en toda ocasión se le aseguró que su anonimato personal sería respetado. Todas esas oportunidades preocupaban a Bill, no tanto porque pudiera violarse la tradición de AA, porque un AA, Bill mismo, pudiese perder la cabeza por la adulación, perdiendo también así el ingrediente esencial de la sobriedad y la humildad. Su preocupación era por el espíritu, no las palabras, de la tradición, y sin embargo, nadie pudo estar más consciente que Bill del hecho de que la fraternidad de AA está compuesta de gente y de que el mensaje debe de ser transmitido por la gente. Al principio fue Evie, el Evie reformado, que había encontrado la religión y, en efecto, había llevado los ingredientes básicos de Alcohólicos Anónimos a casa de Bill en Brooklyn. Bill y los posteriores nunca relataron su historia sin recordar a Evie, mi padrino, y el papel crítico que jugó durante esos primeros años. ¿Y Evie? El resto de su historial desafortunadamente no es tan feliz. Menos de 2 años después de su conversión volvió a beber, mucho en forma alcohólica. Durante cerca de 2 décadas, Evie vivió en el mundo alcohólico, a veces borracho, a veces abstemio, rondando alrededor de AA, contándole su historia a quienes quisieran escucharlo y a los pocos que podían creer el increíble de verdad sobre el hombre que había logrado la sobriedad de Bill. Una y otra vez ingresó a los sanitarios. Una y otra vez sus antiguos amigos, especialmente Bill, le pagaron la comida o algunas de sus deudas o su hospitalización. Durante sus últimos años de vida, sin embargo, Evie fue a vivir a Texas, donde gracias a su propio esfuerzo y a la ayuda de sus amigos de AA, logró la sobriedad. Debido a su salud precaria, fue llevado al balneario de Ballston, en el estado de Nueva York, donde murió el 21 de marzo de 1966. Lois y la esposa del Dr. Bob, Annie, también tuvieron influencia en la vida de Bill en aquellos días. Es una realidad que ambas mujeres sostuvieron a sus esposos, tanto económicamente como moralmente. Durante los últimos años que bebieron, y pese a las enormes dudas y frecuentes temores que deben de haberlas asaltado, encauzado sus energías ayudando a sus esposos a fundar la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, para que llegara a ser nacional y finalmente mundial. Es interesante que tantas de las personas inicialmente responsables con Bill del nacimiento y crecimiento de AA no eran alcohólicas, pero su misericordia ayudaron a los cofundadores para llevar a cabo su misión. Estaba el Dr. William Silkworth, a quien Bill W. cariñosamente llamaba el pequeño doctor de buena voluntad que quería a los borrachos de Silky. Neurólogo, le explicó a Bill los síntomas físicos y la progresividad de la enfermedad del alcoholismo, y le aconsejó que, al tratar con los borrachos, pusiera énfasis en los aspectos destructivos del alcoholismo y que lo hiciera en forma cruda. Antes de su muerte, ocurrida el 22 de marzo de 1951, el Dr. Silkworth ayudó moral y físicamente a más de 40,000 alcohólicos y su influencia en AA será recordada por tanto tiempo como la de Bill W. Está también el Dr. Sam Schumacher, originalmente perteneciente de la Iglesia del Calvario del Grupo Oxford, donde Evie llevó a Bill y fueron sembradas las semillas de AA con la conciencia de Bill. Años más adelante, el Dr. Schumacher habría de escribirle a Bill: le doy al Señor gracias por haber sido el instrumento para que se operara un alivio tan grande en el mundo. Piensa no solo en aquellos que han encontrado el camino a través de AA, sino también en aquellos otros miles que saben lo que ya es un milagro fuera de época, el que el hombre sea utilizado por Dios en esa forma. Me parece que eso constituye casi toda la materia de lo que es esencial en la vida. Sam Schumacher murió el 31 de octubre de 1963. Estaba Sor Ignacia de las Hermanas de la Caridad de San Agustín,
la compañera del Dr. Bob en el Hospital Santo Tomás hasta la muerte de él. Después de ese deceso, continuó su trabajo notable en el hospital de la ciudad de San Vicente en Cleveland en años posteriores, y esta menuda monja se convirtió en la encarnación del Paso 12. Hasta la fecha continúa siendo el símbolo de amor y misericordia para miles de alcohólicos en recuperación alrededor del mundo. Sor Ignacia murió el 31 de marzo de 1966. Estaba el notable psiquiatra Dr. Harry Table, quien reconoció años antes que la mayoría de sus colegas las aplicaciones médicas y psicológicas de la enorme experiencia de Bill en el Towns Hospital y comprendió por qué funciona la terapéutica de AA con los alcohólicos, quienes solo han constituido el fracaso y la derrota de otros tratamientos para el alcoholismo. El Dr. Table murió el 2 de abril de 1966. Para Bill, otra persona especial fue el padre Edward Dowling, un sacerdote jesuita de San Luis, Missouri, de quien Bill W. decía el amigo más íntimo que haya yo tenido, y también mi consejero espiritual. Desde el momento en que se conocieron una noche de invierno de 1940 y hasta la muerte del sacerdote, ocurrida 2 décadas después, fueron amigos firmes y confidentes. Lo que más admiraba a Bill del padre Ed Dowling era su fe inmovible, que Bill describía como su toque de lo eterno. Bill le contó sin reservas toda su vida al padre Edward Rowling, y el jesuita, por su parte, era una fuente inagotable de consuelo para Bill. Qué extraño resultaba que el ministro de una religión pudiera establecer una comunicación tan íntima como una persona laica, perteneciente a otra secta. De hecho, en un tiempo Bill consideró seriamente una conversión de catolicismo, en gran parte debido a sus sentimientos personales hacia el sabio sacerdote jesuita. Pero Bill y el padre Edward Dowling tenía dudas sobre el efecto de la conversión de otros AA, tanto católicos como no católicos, y, más importante aún, Bill tenía dudas sobre su propia duda también. El predicamento de Bill fue claramente expresado en una carta del padre Dowling, donde decía: debe de ser una gran ventaja y consuelo estar absolutamente seguro sobre el cuál es la verdad respecto a nuestro Señor y Dios. Las pocas convicciones que puedo sostener profundamente sobre este respecto son ciertamente mis únicas anclas. Sin embargo, cuando vea a tanta gente de indudable buena voluntad y alta espiritualidad, tan diversa y positiva en sus puntos de vista sobre las cuestiones fundamentales, me resulta evidente que la mayoría de estas personas, de hecho, casi todo el mundo, deben de estar equivocadas. ¿Cómo puede una persona como yo decirle sobre lo que es correcto y quién está en lo cierto, en tanto que bien pueden sospecharse que esta es una excusa para adoptar completamente el punto de vista católico? De todas formas, me parece una pregunta sobre la que aún desconozco la respuesta conscientemente. Ciertamente que es molesto estar inseguro sobre muchas cuestiones de fundamental importancia. Lo único peor sería estar absolutamente seguro para luego descubrir que se ha estado completamente equivocado. ¿O no lo sería? Francamente, Edward Dowling, de verdad no lo sé. El padre Dowling murió el 3 de abril de 1960, una pérdida irreparable para Bill. Estas personas que intervinieron en la vida de Bill W. hicieron posible la creciente madurez de AA. Existen también otras cuyo anonimato debe ser conservado porque aún viven y son todavía parte vital de AA. Vinieron de todas las sendas de la vida: jurisconsultos, médicos, ministros religiosos, profesores, vendedores, amas de casa, trabajadores y hombres de mundo. Pertenecían a todas las clases sociales y raciales, y su número incluyó adeptos de casi todas las religiones conocidas, así como también escépticos, ateos y agnósticos, quienes en su mayoría discordaban con la entrega de Bill a un poder superior, pero respetaban lo que por ello habían logrado. Como Bill escribió una vez, AA no se inventó. Sus fundamentos nos fueron dados a través de la experiencia y sabiduría de muchos grandes amigos. Nosotros simplemente tomamos sus ideas y las adaptamos. Ninguna realización le dio a Bill una mayor satisfacción de la terminación en 1955 de la estructura administrativa de los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos, tal como fue adoptada en la convención del 20º aniversario, para asegurarse que la fraternidad sería turnada en buenas condiciones de las manos de los pioneros de AA a una nueva generación. El pensar parlamentario,
las divisiones del poder y el resto de la organización no surgieron enteramente de los esfuerzos de Bill. Tuvo el beneficio del consejo y asesoría de muchas otras fuentes, pero el espíritu prevalece en los legados de AA, es el Bill y el Dr. Bob, y están forjados con base en la misma experiencia, en la que formuló el libro grande, consistente tanto en el éxito como los inevitables fracasos sufridos durante los 20 años de la historia de AA hasta ese tiempo. Para aquellos de nosotros que pasamos la mayoría de nuestras vidas de AA a nivel grupo, viviendo un día a la vez, haciendo nuestra labor de paso 12 por los medios que están a nuestro alcance, los tres legados parecen disminuir en perspectiva e importancia conforme consideramos en secuencia cada uno de ellos. Los 12 pasos parecen relacionarse en forma más inmediata con nuestra sobriedad que las 12 tradiciones. Los 12 conceptos de servicio mundial parecen remotos. Vistos desde la vigilancia de cada uno de nosotros, tiene que ejercer para no beber hoy ese primer trago. Para Bill, el orden de la importancia era a la inversa. Desde su oficina con su vista a las Naciones Unidas en el 12º piso del edificio de Nueva York, y el panorama era amplio. Lo que había empezado como una conversación entre dos alcohólicos en Akron, Ohio en 1935, se había extendido alrededor de un mundo increíblemente corto, hacia millones de personas unidas por solo los lazos de una enfermedad común, el alcoholismo. El legado de servicio afirma nuestra fe en el ideal democrático de la decisión tomada por la mayoría, la conciencia del grupo, la decencia básica y sensatez colectiva de los representantes de AA. En la Asamblea de Servicios Generales, junto con los que depositamos del Consejo de Servicios Generales de AA, consistentemente tanto de los AA como los no alcohólicos, el espíritu de ese legado puede resumirse con mayor exactitud en las propias palabras de Bill. Esperamos que nuestras asambleas abran siempre el tratar de actuar con el espíritu de un respeto y de un amor mutuo de un miembro hacia otro. A su vez, esto significa que la confianza mutua prevalecerá, que no habrá de tomarse ninguna acción bajo la influencia de la cólera, ni deprisa ni a la ligera, que se tendrá cuidado de respetar y proteger a las minorías, que ninguna acción habrá de ser punitiva, que hasta donde sea posible. Las acciones importantes habrán de tomarse como base de la casi unanimidad de votos, y que nuestra asamblea siempre ha de estar prudentemente en guardia contra las tiranías grandes o pequeñas, fundadas ya sea con base en la mayoría o en la minoría de votos. La suma de estas diversas actitudes y prácticas es, en nuestra opinión, la verdadera esencia de la democracia en acción y espíritu. Las 12 tradiciones representan el legado de unidad, la médula de las tradiciones que expresa claramente en el enunciado o preámbulo familiar que generalmente se lee al iniciarse nuestras juntas en AA. Ellas comprenden sugerencias relacionadas con el bienestar común de la estructura del grupo de la organización, las relaciones públicas y el anonimato. Las reflexiones de Bill sobre la sabiduría y la humildad de las tradiciones de AA son conmovedoras. Queda implícita a través de las tradiciones de AA, dijo él, la confesión de que nuestra fraternidad tiene sus errores. Confesamos que tenemos defectos de carácter como una sociedad y que de estos defectos nos amenazan continuamente. Nuestras tradiciones son una guía para mejorar nuestras formas de trabajar y de vivir, y son también un antídoto contra diversos males, las 12 tradiciones para la supervivencia y armonía del grupo. Lo que los 12 pasos son para la sobriedad y la paz interior de cada uno de los miembros. Para Bill, W se centraba en el valor inapreciable de todo ser humano individual como imagen de su creador y como instrumento potencial de su voluntad, sin importar qué tan nublada pudiera estar su mente o hasta qué punto hubiera quedado destruido su cuerpo por los estragos del alcoholismo. Ninguno de los que estamos sobrios ahora en AA podría haber sido escuchado, en los últimos y desesperados momentos de la última cruda, palabras que fueran más alentadoras y dulces que estas que demostraban la fe inmovible de Bill. Los 12 pasos de AA son un grupo de principios de naturaleza espiritual que, si se practican como una forma de vida, pueden expulsar la obsesión de beber y hacer posible que él padezca el alcoholismo, se integre como un todo y que sea feliz y útil. Muchos de nosotros, al ver por primera vez esas palabras, nos preguntamos, ¿puede ser así de sencillo? Y luego escuchamos una voz interior que dijo, sí,
La aplicación de Bill de los principios de AA a circunstancias siempre cambiantes fue otra de sus notables aptitudes. Día tras día llegaba cartas a su escritorio solicitando su última palabra sobre asuntos relacionados con la política de AA y su respuesta tras respuesta. Bill recurría a los principios básicos de los tres legados, mitigando las preocupaciones de sabiduría, humorismo, perspectiva y considerando por los sentimientos de los demás. Un ejemplo simpático ocurrió en 1968 cuando un AA bien intencionado le escribió a Bill, hondamente preocupado sobre la infiltración de hippies en los grupos locales de AA, junto con sus extravagantes atuendos, costumbres sexuales y de conducta ciertamente no ortodoxa, incluyendo el uso de drogas. El quejoso temía que esta invasión en lo particular pudiese ser una verdadera amenaza para nuestro programa. La contestación de Bill demostró su forma típica de utilizar los principios de AA para hacer frente a los nuevos desafíos. Tu carta sobre el regreso de los hippies me pareció muy interesante. Dudo que necesitamos alarmarnos por esta situación, porque han existido precedentes en el pasado. Todo tipo de grupos ha tratado de introducirse entre nosotros, incluyendo comunistas y adictos a la heroína, prohibicionistas y filántropos ajenos a nuestro objetivo. Casi todas estas personas que tenían problemas con el alcohol no solo lograron cambiar a los alcohólicos anónimos, sino que, a la larga de AA, los cambios a ellos. Entre mis mejores amigos hay un buen número de ellos y son también de los mejores AA que conozco. También se cuelan algunos que no son alcohólicos, sino que son adictos a otras cosas. Son muchos de los AA que se han apiadado de estos seres y de hecho han tratado de convertirlos en verdaderos AA. Desde luego, su identificación con los alcohólicos es buena y los grupos pronto abandonan esta práctica en el curso normal de las cuestiones de AA. Sin embargo, algunos AA considerados alientan a estos padrinos adictos a llevar juntas abiertas, tal como lo harían con otras personas interesadas en el programa. A la postre, estos adictos generalmente se unen a otras formas de terapia. No se les invita a hablar en las juntas abiertas, a menos que tengan un problema de alcoholismo y desde luego no tienen la admisión de las juntas cerradas. Sabemos que no podemos hacer todo para todo el mundo que tenga un problema de adicción. También han ocurrido últimamente el desarrollo que gira en torno de los hippies que tienen problemas con el LSD o con la marihuana, drogas menos fuertes. Muchos de estos muchachos suelen ser también alcohólicos y están ingresando de AA frecuentemente con resultados excelentes. Hace algunas semanas hubo una convención de AA de jóvenes. Poco después, 4 de estos muchachos visitaron la oficina. Vi a una jovencita caminar garbosamente en el vestíbulo, con el cabello suelto, en una minifalda, por su simbólico collar de amor y todo lo demás. Pensé, ¡qué barbaridad! ¿Y ahora qué vendrá? Me dijo que era miembro, que contaba a los jóvenes hasta con 16 años. Me entró la curiosidad y llevé a todo el grupo a comer. Pues bien, fueron absolutamente maravillosos. Hablaron también como cualquier clase de AA que haya yo conocido de cualquier parte. Creo que todos dijeron que tenían alguna clase de problema de drogas, pero que también eso lo habían resuelto. Cuando llegaron habían insistido sobre sus propias ideas con respecto a Alcohólicos Anónimos, pero por fin habían encontrado que AA estaba bien tal como funcionaba, aunque necesitaban sus propias juntas, encontrar interés e inspiración también en las juntas de personas mayores. Tal vez conforme la gente más joven vaya ingresando a AA, tendremos que tolerar algunas tonterías no convencionales con paciencia y buen humor, esperemos. Pero bien, vale la pena intentarlo. Y también si varios hippies adictos desean formar su propia clase de fraternidad conforme a los lineamientos de AA, desde luego debemos alentarlos a que lo hagan. Solo necesitamos negarles el nombre de AA y el resto de nuestro programa es de ellos si lo desean adoptar en su parte o en su totalidad. Por estas razones siento esperanzas y absolutamente ningún temor por esta tendencia. Desde luego, no soy profeta, puedo estar equivocado por tanto. Tenme el corriente. Este es un desarrollo muy interesante y tal vez significativo. Ciertamente no creo que deba ser combatido, por el contrario, debería estimularle hacia los cauces que ya sabemos nosotros que sí funcionan afectuosamente. Bill. El viejo escritorio de Bill está ahora vacío. Su voz está lúcida como siempre en las grabaciones, en los libros, en los archiveros. Todavía tiene mucho de qué decirnos. 2 preocupaciones conocidas de Bill sobre el futuro de AA merecen repetirse. La primera se refiere al destino de AA.
La segunda se refiere a la memoria de Bill en sí en el desenvolvimiento de su destino, de nuestra fraternidad, dijo. Fuera de un poder superior, como cada uno de nosotros pueda concebirlo, AA nunca debe de ser como una sociedad que entra en el campo del dogma o de la religión. No podremos convertirnos en una religión, en ese sentido, para no matar nuestra utilidad al ser hundidos por las disputas teológicas. Él hizo la advertencia con más claridad aún. Como sociedad nunca debemos llegar a ser tan fatuos como para suponer que hemos sido los autores e inventores de una nueva religión. Humildemente reflexionaremos que cada uno de nuestros principios, cada uno de todos ellos, ha sido tomado para Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos. Fuentes antiguas recordaremos que no somos profesionales disponiéndonos a estar listos para cooperar con todos los hombres de buena voluntad, cualquiera que sea su creador o nacionalidad. Existen aquellos que predicen que Alcohólicos Anónimos bien puede llegar a ser el punto de partida para un despertar espiritual a través del mundo. Cuando nuestros amigos dicen estas cosas, son tanto generosos como sinceros. No obstante, nosotros en AA debemos reflexionar que tal atributo y tal profecía puede bien resultar en el primer trago para la mayoría de nosotros. Esto es, si realmente llegásemos a creer que ese es el verdadero propósito de AA y empezamos a comportarnos conforme a esta creencia, nuestra sociedad, por tanto, prudentemente se ajustará a su único objetivo: transmitir el mensaje al alcohólico que todavía sufre. Resistamos la orgullosa suposición de que, ya que Dios nos ha permitido hacer el bien en un terreno, estamos destinados a ser el instrumento de la gracia salvadora para todo el mundo. En estos párrafos, Bill nos pide simplemente que perseveremos con nuestra humildad como fraternidad. Esta humildad puede ser infundida en la confianza de Bill de que Alcohólicos Anónimos continuaría caminando en el futuro y caminando saludablemente sin él. Una vez escribió: parece haberse comprobado que AA puede sostenerse en sus propios pies donde sea y bajo cualesquiera sean las condiciones. Ha crecido por encima de cualquier dependencia que haya podido tener alguna vez, sea de personalidades o de esfuerzos de los miembros más antiguos como yo. Gente nueva, vigorosa y capaz continúa saliendo adelante y apareciendo en los lugares donde es necesario. Además, AA ha alcanzado la suficiente madurez espiritual para saber que su dependencia fundamental es de Dios. Para aquellos de nosotros que pudiéramos desear que nuestro Bill fuera considerado por la posteridad como un santo en el panteón de los dioses modernos, es ahora el momento de reflexionar cuidadosamente sobre su humildad y sabiduría, porque en verdad Bill no fue un santo. Habría rechazado y rechazó tal insinuación. Era un hombre común. Sus palabras de advertencia se aplican tanto en los buenos recuerdos en él como en los otros muertos queridos de nuestro particular pasado que hoy vengan a nuestra memoria. Nada puede ser más desmoralizador que una persistente y abyecta dependencia de otro ser humano. Con frecuencia esto significa exigir un grado de protección y amor a tales que nadie podría satisfacer. Así es que nuestros esperados protectores finalmente huyen y nuevamente quedamos solos, ya sea para crecer o para desintegrarnos. Hasta luego, Bill, quien nos enseñó que la nueva forma de vida de AA nos conduce a ser humildes, no necesariamente mansos; receptivos, no necesariamente pasivos; amorosos, no necesariamente posesivos; sinceros, no necesariamente rudos; morales, no necesariamente fariseos; envidiables, no necesariamente ostentosos; espirituales, no necesariamente religiosos; y atractivos, no necesariamente irresistibles. Esta es la historia de Bill W. Esperamos que te haya ayudado a tu recuperación. Te invitamos a que te suscribas al canal y que nos dejes tu comentario. Nos dejes un like y que compartas este video. Felices 24 horas.